Soy Daniela Torres, una gerente de proyectos de 29 años que vive en el corazón de Austin, Texas, una ciudad que respira vida con sus calles llenas de murales coloridos, música country en cada esquina y un sol implacable que parece no dar tregua. El pasado sábado, 12 de julio de 2025, mi abuela Rosa Ramírez cumplió 75 años. No era un cumpleaños cualquiera, no un día más en el calendario. Era un hito que ella había esperado con una mezcla de ilusión y melancolía, planeando cada detalle con la meticulosidad de alguien que ha pasado toda su vida cuidando a otros. Rosa, con sus manos temblorosas pero precisas, horneó su propio pastel de vainilla, usando la receta que heredó de su madre, una mujer que solía cantar rancheras mientras mezclaba la masa en una cocina pequeña en San Antonio. El pastel era esponjoso, con un glaseado de crema blanca que ella decoró con pequeñas rosas de azúcar, cada una colocada con cuidado, como si estuviera tejiendo un recuerdo. En su casa modesta en Pflugerville, un suburbio tranquilo al norte de Austin, Rosa preparó la mesa del comedor con un ritual casi sagrado. Extendió un mantel blanco bordado con margaritas que había cosido a mano en los años 70, cuando sus dedos aún eran ágiles y sus ojos no necesitaban gafas para los detalles finos. Colocó 12 platos de porcelana, herencia de su madre, cada uno con un borde dorado desvaído por el tiempo, 12 tenedores, 12 cuchillos, 12 servilletas de tela dobladas en triángulos perfectos, cada una con un pequeño bordado que decía «Familia primero». Encendió 12 velas, una por cada invitado que esperaba, sus manos temblando mientras sostenía el encendedor, pero su rostro iluminado por una esperanza que no se apagaba. Luego se sentó en una de las sillas de madera, viejas y desparejas, que crujían bajo su peso ligero, y esperó. Nadie llegó. Ni mi madre, Laura Ramírez, ni mi tía Sofía, ni mis hermanos Diego y Mateo, ni sus esposas, ni los primos que alguna vez llenaron esa mesa con risas, historias y el sonido de platos chocando. Nadie de la familia que Rosa había criado, protegido y amado con una devoción que nunca pidió nada a cambio, se presentó. No estaban atrapados en el tráfico de la I-35, ni lidiando con emergencias imprevistas, ni siquiera ocupados con trabajos o compromisos. Estaban en un crucero de lujo por el Caribe, navegando entre las aguas turquesas de Cozumel, las Bahamas y Jamaica, en un barco con piscinas infinitas y cenas de 5 estrellas. Un viaje que ella pagó, usando los ahorros que había acumulado durante décadas, centavo a centavo, de las rentas de 2 pequeñas propiedades en Round Rock y de los cheques de pensión que mi abuelo Eduardo dejó cuando falleció hace 10 años. Rosa pensó que estaba regalándoles una oportunidad para sanar las grietas de nuestra familia, para volver a ser lo que éramos cuando yo era niña, y pasábamos los veranos juntos en su patio trasero, comiendo sandía y escuchando sus historias. En cambio, la dejaron atrás, sola, como si su presencia fuera un inconveniente, una carga que no encajaba en sus planes de lujo. Me enteré demasiado tarde. Estaba en mi oficina en el centro de Austin, en el 10º piso de un edificio de vidrio que reflejaba el sol ardiente de Texas, cuando todo cambió. Era un día cualquiera, lleno de correos electrónicos urgentes, hojas de cálculo interminables y reuniones que parecían no terminar nunca. Había estado trabajando en un proyecto importante, uno que me había mantenido despierta hasta la medianoche durante semanas, y esa noche, a las 7:30 p.m., tenía una cena de ascenso en un restaurante de lujo en South Congress Avenue, un lugar con luces colgantes, menús en papel artesanal y camareros que parecían saber más de vinos que de la vida real. Mi jefe, un hombre severo pero justo llamado Robert, iba a anunciar mi nuevo puesto como gerente senior frente a medio equipo, un momento por el que había trabajado durante años, sacrificando fines de semana, vacaciones y cualquier semblanza de vida social. Pero cuando recibí el mensaje que lo cambió todo, cancelé la cena sin dudarlo. Agarré mi chaqueta, mis llaves y manejé directo a Pflugerville, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas escuchaba el zumbido del motor de mi jeep. Lo que encontré al llegar no fue solo un cumpleaños olvidado, sino una traición que llevaba años gestándose, una red de mentiras,
manipulaciones y codicia, que me hizo cuestionar todo lo que creía sobre mi familia. Antes de sumergirnos en esta historia, quiero que pienses en algo. Si tu familia hubiera abandonado a tu abuela en un día tan importante como su cumpleaños 75, después de que ella sacrificara tanto por ellos, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías dejado todo, tu trabajo, tus planes, tu orgullo, para correr a su lado? ¿O habrías intentado justificar su ausencia, convencerte de que tenían una buena razón, que no era tan grave? Yo no tuve que pensarlo demasiado, pero el camino que tomé no fue fácil, y lo que descubrí después me destrozó de formas que nunca imaginé. Estaba en mi cubículo, un espacio pequeño pero cuidadosamente organizado, con una planta de potos que apenas sobrevivía a mi descuido, y una pila de notas adhesivas pegadas al borde de mi monitor. El sol de la tarde se filtraba por las persianas, pintando rayas doradas sobre mi escritorio, donde descansaba una taza de café ya fría, con el logo de una cafetería local que frecuentaba los fines de semana. Eran las 4:35 p.m. y el bullicio de Austin llegaba amortiguado a través de las ventanas. El claxon ocasional, el murmullo de los peatones, el eco distante de un músico callejero tocando en la Sexta Calle. Estaba revisando un correo sobre un retraso en un proyecto cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre. Laura. Planes cambiados. No vengas. 4 palabras, secas, sin explicación, sin contexto. Las leí una vez, luego otra, frunciendo el ceño, tratando de descifrarlas. Mis dedos se detuvieron sobre una caja envuelta en papel craft que había dejado en mi escritorio esa mañana. Era un regalo para Rosa. Un collar personalizado que encargué en Etsy. Un diseño sencillo pero significativo, con un dije en forma de corazón grabado con una R diminuta y un pequeño zafiro, su piedra favorita. Había pasado semanas buscando el regalo perfecto, revisando reseñas, enviando mensajes al vendedor para asegurarme de que el grabado fuera preciso. Quería que Rosa supiera que alguien había pensado en ella, que alguien la veía, pero el mensaje de mi madre me detuvo en seco, y sentí un nudo en el pecho, una presión que no podía explicar, como si algo estuviera a punto de romperse. Intenté llamarla, pero el teléfono sonó hasta caer en el buzón de voz, su mensaje grabado sonando con esa voz dulce y ensayada que usaba para todo el mundo menos para mí. Típico. Laura nunca había sido de enfrentar conflictos directamente. Siempre prefería desviar, ignorar, dejar que las cosas se disolvieran en el aire como si nunca hubieran existido. Tomé un sorbo de mi café, el líquido frío y amargo, y miré el reloj en la pared. Las 4:40 p.m. La cena de cumpleaños de Rosa estaba programada para las 6:00 p.m. en su casa en Pflugerville, a unos 20 minutos en auto si el tráfico de la I-35 no estaba demasiado congestionado, lo cual era raro en Austin un viernes por la tarde. Solo 12 personas. Eso era todo lo que ella había pedido. Una reunión sencilla, sin alboroto, solo su familia más cercana alrededor de su mesa, compartiendo pastel y recuerdos. Le escribí un mensaje directamente a Rosa. Llego después del trabajo. No puedo esperar a verte, abuela. No quería alarmarla, pero algo en el mensaje de mi madre me inquietaba, como una nota discordante en una canción que conoces de memoria. Mi teléfono vibró casi de inmediato con su llamada. «No te molestes, cariño», dijo, su voz apagada, como si estuviera hablando desde un lugar muy lejano, no solo al otro lado de la ciudad. «Abuela, ¿qué pasa?», pregunté, sintiendo que el nudo en mi pecho se apretaba hasta doler. Hubo un silencio largo, tan largo que revisé la pantalla para asegurarme de que la llamada no se había cortado. «Está bien, Daniela». Me confundí. «No vienen. Algo surgió, supongo». Su voz se quebró en la palabra «supongo». Un sonido pequeño pero devastador, como un cristal rompiéndose en cámara lenta. «¿Quién no viene?», insistí, mi tono más firme de lo que pretendía, porque ya sentía que algo estaba muy mal. Ella soltó una risa frágil, como si intentara convencerse a sí misma de que no importaba. «Todos», dijo finalmente, y la palabra cayó como una piedra en el silencio. Me levanté de mi silla sin darme cuenta, el teléfono aún pegado a mi oreja, mis dedos apretándolo con tanta fuerza que dolían.
Pero la fiesta... Intenté, desesperada por entender. No pasa nada, de verdad, dijo, su voz temblando con una resignación que me atravesó como un cuchillo. Solo estoy yo aquí, con un pastel pequeño. No conduzcas hasta aquí por nada, Daniela. Estoy bien. Colgué sin responder, mis manos temblando tanto que el teléfono casi se me cae. Esto no estaba bien. No estaba bien en absoluto. Cerré los ojos, intentando calmar mi respiración. Pero la imagen de Rosa se formó en mi mente, clara y dolorosa. Sentada sola en su comedor, rodeada de platos vacíos, con el mantel bordado que tanto amaba, las velas derritiéndose en charcos de cera. Su casa en Pflugerville, un lugar que siempre había sido un refugio para mí, se sentía ahora como un escenario de abandono. Podía imaginar cada detalle, la mesa de roble que ella pulía cada mes con un trapo suave, los manteles que cosía en las noches de invierno mientras veía telenovelas, las sillas desparejas que nunca alcanzaban para todos, pero que ella ponía con una esperanza inquebrantable, como si su amor pudiera convocar a la familia que siempre prometía estar ahí. Por costumbre, o tal vez por un instinto masoquista, abrí Instagram, buscando algo que llenara el vacío en mi pecho. Y ahí estaban, como un puñetazo en el estómago. Un carrusel de fotos publicado hacía apenas una hora. Mi madre, Laura, con un vestido blanco impecable, el tipo de atuendo que compras para impresionar, sosteniendo una copa de champán bajo el sol brillante del Caribe. Mis hermanos, Diego y Mateo, riendo junto a sus esposas, con camisas de lino perfectamente planchadas y gafas de sol de diseñador que probablemente costaban más que mi alquiler. Mi tía Sofía, posando frente a un atardecer sobre el mar turquesa, con una sonrisa que parecía ensayada frente a un espejo. Todos ellos, radiantes, en la cubierta de un crucero de lujo, el océano extendiéndose hasta el horizonte como una postal perfecta. La leyenda de la publicación. El tiempo en familia es invaluable. Gracias por este regalo. Mi teléfono se deslizó de mis manos y cayó sobre el escritorio con un golpe seco que hizo que mi asistente, sentada a unos metros, levantara la vista. ¿Todo bien, Daniela?, preguntó, pero no respondí. No podían estar haciendo esto. No podían haberla dejado sola, no después de todo lo que Rosa había hecho por ellos. Pero lo habían hecho. No habían cancelado por una emergencia. No habían olvidado por descuido. Habían mentido. La habían excluido intencionalmente. Y luego tuvieron el descaro de agradecérselo en público, como si ella estuviera celebrando con ellos desde la distancia. Sentí algo romperse dentro de mí, una furia que quemaba desde el fondo de mi pecho, mezclada con una tristeza tan profunda que apenas podía respirar. Miré mi calendario en la pantalla del ordenador. Esa noche, a las 7:30 p.m., tenía mi cena de ascenso en el restaurante en South Congress. Había planeado cada detalle. El vestido negro que compré especialmente. Los pendientes de plata que había guardado para ocasiones especiales. El discurso breve pero elegante que daría cuando Robert me presentara como gerente senior. Había trabajado años para ese momento, quedándome hasta tarde en la oficina, revisando hojas de cálculo hasta que me dolían los ojos, respondiendo correos a medianoche para demostrar que era digna de la confianza de mi equipo. Pero en ese instante, todo eso pareció insignificante, como un trofeo de plástico comparado con el peso de lo que estaba ocurriendo en Pflugerville. Tomé la invitación de la cena, un pedazo de cartulina elegante con mi nombre impreso en letras doradas, y la rompí por la mitad con un movimiento lento, deliberado. El sonido del papel rasgándose fue extrañamente satisfactorio, como si estuviera cortando una cuerda que me ataba a algo que ya no quería. Agarré mis llaves, mi bolso y la caja con el collar de Rosa, que aún estaba envuelta en el papel craft. No envié mensajes, no di explicaciones, ni a mi jefe ni a los colegas que estarían esperándome en el restaurante con copas de vino y sonrisas de cortesía. Salí de la oficina, ignorando la mirada curiosa de la recepcionista, que probablemente estaba acostumbrada a mis salidas apresuradas. Bajé al estacionamiento, el aire caliente de Texas golpeándome como una pared, y subí a mi jeep, que estaba cubierto de una fina capa de polvo tejano, como si la ciudad misma quisiera recordarme que nada aquí era permanente. Conduje por la I-35,
El tráfico de la tarde moviéndose lento como melaza. Los autos alineados como si todos en Austin tuvieran un lugar más importante donde estar. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, los edificios de vidrio reflejando el sol poniente, mientras dejaba el centro atrás. Recuerdo apretar el volante con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos. El dolor en mis manos un recordatorio de que estaba despierta, de que esto estaba sucediendo realmente. Mis pensamientos eran un torbellino, un enredo de furia, tristeza y una determinación que no sabía que tenía. Pero una cosa cortaba a través del caos. Rosa no merecía estar sola. No esta noche, no en su cumpleaños, no después de todo lo que había dado. Pensé que estaba acostumbrada a los juegos de mi familia. Durante años, había fingido no notar cuando no me invitaban a sus viajes a las playas de Corpus Christi, donde posaban para fotos con sonrisas perfectas y filtros de Instagram. Había ignorado cómo mi madre siempre encontraba una forma de alabar a Diego y Mateo, sin importar lo que hicieran, un nuevo trabajo, un auto nuevo, incluso un corte de cabello, mientras que mis logros, como mi título en Administración de Empresas de UT Austin o mi primer ascenso, eran recibidos con un «qué bueno, cariño» que sonaba más a obligación que a orgullo. Había aprendido a tragarme el dolor, a sonreír en las reuniones familiares donde siempre me sentía como la extra, la que sobraba, la que nunca encajaba en la narrativa cuidadosamente curada de Laura. Pero dejar a Rosa así, en su cumpleaños 75, no era un descuido. Era crueldad, una traición que cortaba más profundo que cualquier exclusión que hubiera sentido antes. Llegué a la calle de Rosa en Pflugerville, justo cuando el crepúsculo se desvanecía en la noche, el cielo pasando de un naranja ardiente a un azul profundo salpicado de estrellas. Las casas del vecindario, con sus céspedes perfectamente cortados, cercas de madera un poco desgastadas y porches decorados con banderas de tejas o macetas de geranios, estaban iluminadas por luces cálidas que daban una sensación de hogar. Pero el porche de Rosa estaba oscuro, la única casa en la calle que parecía deshabitada, como si hubiera sido abandonada por el tiempo. Estacioné frente a su garaje, el motor de mi jeep aún rugiendo, y por un segundo no pude moverme. El miedo me paralizó. ¿Y si llegaba demasiado tarde? ¿Y si Rosa ya había apagado las velas, guardado el pastel, aceptado que nadie vendría? ¿Y si de alguna manera yo también la había fallado? Apagué el motor, el silencio cayendo como una cortina pesada. Obligué a mis pies a avanzar, mis tacones resonando contra el pavimento, un sonido que se sentía fuera de lugar en la quietud de la noche. Caminé por el sendero de piedra que llevaba a su puerta, pasando por el rosal que Rosa cuidaba con tanto esmero, sus flores ahora cerradas contra el frío de la noche, sus espinas brillando débilmente bajo la luz de un farol lejano. A través de la ventana de la cocina, la vi, y el mundo se detuvo. Rosa estaba sentada a la mesa del comedor, su espalda recta, su figura frágil iluminada por el resplandor titilante de las velas. El pastel estaba intacto frente a ella, un bizcocho de vainilla con glaseado blanco, decorado con rosas de azúcar que parecían demasiado perfectas para la tristeza de la escena. Las velas, ya medio derretidas, formaban charcos de cera en el plato, el fuego parpadeando como si también estuviera cansado de esperar. Los 12 lugares en la mesa estaban perfectamente puestos. Los platos de porcelana con bordes dorados, los tenedores alineados con precisión militar, las servilletas bordadas dobladas con un cuidado que rompía el corazón. Pero no había nadie más. Solo Rosa, esperando en una habitación vacía, su rostro una mezcla de esperanza y resignación. No me vio observándola desde la ventana. Me limpié la cara. No me había dado cuenta de que estaba llorando hasta que sentí la humedad en mis mejillas. El rímel probablemente dejando rastros negros que no me importaban. Tragué el nudo en mi garganta, que parecía crecer con cada segundo, y toqué suavemente la puerta antes de entrar. El picaporte cedió con facilidad. Rosa nunca cerraba con llave, un hábito que mi madre siempre criticaba, diciendo que era imprudente para una mujer mayor que vivía sola. Pero para Rosa,
Era una cuestión de confianza, una creencia en que el mundo, o al menos su pequeño rincón de Pflugerville, era un lugar seguro. Ahora, ese gesto de fe parecía una herida abierta. «Daniela, te dije que no vinieras», susurró cuando me vio, su voz apenas audible, como si temiera romper el silencio que llenaba la casa. Me obligué a mantener la voz firme, aunque sentía que mi pecho estaba a punto de colapsar bajo el peso de lo que veía. «Ya es tarde para eso», dije, forzando una sonrisa que no sentía. Saqué una silla, la madera crujiendo bajo mi peso, y me senté a su lado, como si mi presencia pudiera llenar el vacío que los demás habían dejado. Por un momento, ninguna habló. El aroma dulce del pastel de vainilla flotaba en el aire, pero se mezclaba con una pesadez que no podía nombrar, un silencio que parecía absorber todo el oxígeno de la habitación. Los ojos de Rosa se encontraron con los míos, pero no los sostuvo. Su mirada se desvió hacia las velas, que seguían goteando cera sobre el pastel, formando pequeños charcos que brillaban bajo la luz. Parecía más pequeña, no solo mayor, sino como si una parte de ella se hubiera plegado hacia adentro, como una flor que se cierra al anochecer. Su cabello blanco estaba recogido en un moño suelto, con mechones escapando alrededor de su rostro, y su cardigan, un azul claro que siempre decía que la hacía sentir elegante, estaba abotonado mal, un botón fuera de lugar que la hacía parecer aún más frágil. Tomé el cuchillo que descansaba junto al pastel, mis manos moviéndose sin permiso de mi cerebro, como si necesitara hacer algo, cualquier cosa, para romper la quietud. Corté una rebanada, el sonido del cuchillo contra el bizcocho extrañamente ruidoso en el silencio, y la coloqué frente a ella en uno de los platos de porcelana. «Feliz cumpleaños, abuela», dije, mi voz más suave de lo que esperaba, casi un susurro. Sus labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible, pero no había alegría en ella, solo una tristeza que parecía haber echado raíces con los años. «No tenías que venir, Daniela», dijo, su voz temblando como las llamas de las velas. Corté otra rebanada para mí, colocándola en mi plato, aunque no tenía hambre. «Ya es tarde para eso», repetí, y esta vez mi voz sonó más firme, como si estuviera convenciendo a ambas de que mi presencia importaba. El tic-tac del reloj de pared, un viejo reloj de cuco que Rosa había comprado en un mercadillo en Round Rock hace años, llenó el silencio. Cada segundo parecía alargarse, pesado, como si el tiempo mismo estuviera cansado de avanzar. Tomé mi tenedor y di un bocado al pastel, aunque el sabor a vainilla se sentía vacío, como si el pastel supiera que no era una celebración. La mano de Rosa tembló al tomar su tenedor. Sus dedos, nudosos por la artritis, apenas podían sostenerlo. Fingí no notarlo, concentrándome en mi propio plato, en el roce del tenedor contra la porcelana, en cualquier cosa que no fuera la tristeza que llenaba la habitación. Comimos en silencio, masticando un pastel que ninguna de las dos quería, pero que parecía ser lo único que podíamos hacer en ese momento. El aroma de la vainilla se mezclaba con el olor a cera quemada, creando una atmósfera que era a la vez dulce y amarga. Finalmente, rompí el silencio, mi voz baja, casi un susurro, como si temiera perturbar la fragilidad de la escena. «¿Dónde están, abuela?». No respondió de inmediato. Su mirada seguía fija en las velas, que ahora eran poco más que charcos de cera, el fuego parpadeando débilmente. Insistí, más suave, como si temiera romperla. «¿Dónde están realmente?». Su tenedor chocó contra el plato al dejarlo, un sonido agudo que resonó en la habitación como un disparo. «No me mientas, Daniela», suspiró, su voz tan frágil que parecía desvanecerse en el aire. Su mirada se desvió hacia las servilletas bordadas, hacia el jarrón de flores marchitas junto a la ventana, un arreglo de claveles que probablemente había comprado en el mercado local días atrás. «Yo pagué por eso», dijo finalmente, su voz más débil ahora, apenas audible. Parpadeé, confundida, mi mente luchando por procesar sus palabras. «¿Pagaste qué?». No me miró. Frotó sus manos lentamente,
los dedos entrelazados, como si intentara limpiar algo invisible, algo que se había adherido a ella con los años. «El crucero», dijo. «Tu madre dijo que sería un viaje para sanar a la familia, que lo necesitaban después de todo lo que hemos pasado. Dijo que no lo disfrutaría, que era demasiado caminar, demasiado ruido, que el barco no era para alguien de mi edad». Mi estómago se convirtió en hielo, una sensación fría que se extendía por mi pecho. «¿Tú pagaste su crucero?», pregunté, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Su asentimiento fue tan leve que casi no lo vi. Un movimiento apenas perceptible de su cabeza, como si estuviera avergonzada de admitirlo. «Quería que estuvieran juntos», susurró, «aunque yo no pudiera estar allí. Pensé que me recordarían con cariño, que los nietos hablarían de mí, que dirían, esto es gracias a la abuela». Su voz se quebró y se detuvo, sus manos temblando más fuerte ahora, como si las palabras mismas la estuvieran desgastando. No encontré palabras. No había ninguna que pudiera abarcar lo que sentía. Una furia que ardía como un incendio forestal, una incredulidad que me dejaba sin aire y una tristeza tan profunda que parecía tragarme entera. Rosa había pagado por cada sonrisa que vi en esas fotos de Instagram, cada copa de champán levantada en un brindis, cada momento de felicidad fingida en ese crucero. Había sacrificado sus ahorros, sus sueños, su seguridad, todo por una familia que la había dejado sola en su cumpleaños. Mi mente viajó sin querer a años atrás, cuando tenía unos 10 años, en un día de acción de gracias en la casa de Rosa. Estaba en un rincón de la sala, sosteniendo un plato de puré de camote que se enfriaba, escuchando a mi madre presentarme a un primo lejano como la sobrina extra. No había vergüenza en su tono. Solo una declaración casual, como si estuviera diciendo que el cielo era azul o que el café estaba listo. Esa noche, Rosa me llevó aparte, lejos de las risas y las charlas de la mesa, al pequeño patio trasero donde cultivaba sus rosales. El aire olía a tierra húmeda y a las flores que ella regaba con tanto cuidado. Me sentó en una silla de plástico descolorida y deslizó un collar en mi mano. Era sencillo, hecho por ella, con un dije en forma de corazón que había tallado a mano en madera. «A veces», susurró, sus ojos brillando bajo la luz de la luna, «ser la última significa que eres la sorpresa». Nunca olvidé esas palabras, ni la forma en que me miró, como si viera algo en mí que nadie más veía. La miré ahora, al otro lado de la mesa, y noté que aún llevaba ese collar. Estaba desgastado, el cordón deshilachado, el dije opaco por los años, pero seguía ahí, colgando de su cuello como un recordatorio de quién era ella, de quién había sido siempre. Tragué contra el nudo en mi garganta, que parecía crecer con cada segundo, apretando hasta que apenas podía respirar. «Cancelé mi cena de ascenso esta noche», dije de repente, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas, como si necesitara llenar el silencio con algo verdadero. Rosa levantó la vista, sus ojos nublados por la confusión, sus cejas blancas frunciéndose ligeramente. «Se suponía que celebraría con mi equipo, mi nuevo puesto como gerente senior», continué, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos. «Iban a brindar por mí, a dar discursos sobre mi trabajo, pero lo cancelé porque no podía dejarte aquí sola». Sus labios temblaron y por un momento pensé que iba a llorar, pero no lo hizo. «No quería arruinar tu noche, Daniela», dijo, su voz tan frágil que parecía que se rompería con el próximo aliento. «No lo hiciste», respondí, mi voz más firme ahora, aunque sentía que mi pecho estaba a punto de ceder. Pensé en mi vida entonces, en cada paso que había dado para construir algo propio. Las noches trabajando hasta la medianoche en la oficina, con la luz de mi lámpara como única compañía, revisando hojas de cálculo hasta que las cifras se desdibujaban. Las mañanas corriendo para tomar un café en una cafetería abarrotada antes de una reunión, el sabor del latte quemado en mi lengua. Los años esforzándome por ser vista, no solo por mi familia,
sino por un mundo que parecía exigir perfección a cambio de un poco de reconocimiento. Había pasado tanto tiempo intentando encajar en una familia que solo me veía cuando necesitaba un favor, un cheque, un espacio en una foto familiar para que la imagen pareciera completa. ¿Qué estaba sosteniendo aún? ¿Por qué seguía esperando que me quisieran de verdad? Decidí en ese momento que no iba a esperar más. No iba a seguir rogando por un amor que nunca llegaba, no de ellos. El silencio entre nosotras ya no era asfixiante, pero era pesado, cansado, como si ambas hubiéramos estado corriendo una maratón invisible durante años. Mis ojos vagaron por la habitación, buscando algo que me anclara, algo que me devolviera a la realidad. Se detuvieron en un objeto detrás de la mesa del comedor, una caja de madera, pequeña, cerrada con un candado oxidado, cubierta de polvo como si nadie la hubiera tocado en décadas. Fruncí el ceño, intrigada, una curiosidad que no podía explicar tirando de mí. «¿Qué es eso, abuela?», pregunté. Mi voz baja, casi como si temiera despertar algo. Rosa siguió mi mirada, y su expresión cambió, una sombra cruzando su rostro como una nube sobre el sol. Negó con la cabeza, un movimiento rápido, casi nervioso. «Solo cosas viejas», dijo, su voz tensa. «Nada importante». Intentó cambiar de tema con una velocidad que no me esperaba, preguntándome si aún iba a las ferias de artesanías en Austin, si todavía compraba esos jabones hechos a mano que tanto le gustaban. Pero no me engañó. Había algo en esa caja, algo que ella no quería que viera, algo que tal vez ni ella misma quería enfrentar. Por ahora, lo dejé pasar, aunque la imagen de la caja se quedó grabada en mi mente, como una nota al pie en una página que aún no había leído. Mi mirada volvió al collar en su cuello, al dije de corazón que colgaba suelto, desgastado por los años, pero aún intacto. «Aún resiste», dije en voz baja, señalándolo con un gesto suave. Sus dedos lo rozaron, un movimiento lento, casi reverente, como si estuviera tocando un recuerdo más que un objeto. «Nunca me lo quité», susurró, y su voz era tan frágil que temí que se rompiera. No hablamos más después de eso. El silencio se asentó de nuevo, pero esta vez era más suave, como si hubiéramos llegado a un entendimiento tácito, una promesa silenciosa de que, al menos esta noche, no estaríamos solas. Eventualmente, tomé mi teléfono, necesitando algo para llenar el vacío, algo que me distrajera del peso en mi pecho. Una notificación iluminó la pantalla, otro post de mi madre. No quería verlo, pero mis dedos actuaron por su cuenta, abriendo Instagram. Otra foto del crucero, otro atardecer perfecto, otra copa de champán. La leyenda: viviendo el legado que ella nos dejó. Mi respiración se detuvo. Miré a Rosa, su rostro iluminado por el resplandor de las velas, sus manos quietas en su regazo, su expresión una mezcla de cansancio y resignación. «Abuela», susurré, mi voz apenas audible, como si temiera que la verdad la rompiera. «¿Qué les dejaste?» «Nada», dijo, pero sus manos temblaron al alcanzar su vaso de agua, que descansaba en la mesa junto al jarrón de claveles marchitos. Extendí mi mano sobre la mesa, colocando mi palma suavemente sobre sus dedos temblorosos. No se apartó. El vaso quedó ahí, atrapado entre su agarre y su miedo, como si no supiera qué merecía su fuerza. «¿Qué les diste, abuela?», pregunté, mi voz más baja de lo que esperaba, casi un susurro en la penumbra. Hubo una pausa, larga y pesada, y luego, con una resignación plana que me heló, dijo: «Todo». Sentí el aire cambiar en la habitación, como si la temperatura hubiera caído varios grados de golpe. «Todo», repetí, aunque sabía que lo decía en serio, las palabras resonando en mi cabeza como un eco. Rosa asintió, un movimiento apenas perceptible, sus ojos fijos en las servilletas bordadas, como si no pudiera soportar mirarme. «La casa, las propiedades de alquiler en Round Rock, el dinero que dejó tu abuelo», dijo, su voz quebrándose en cada palabra.
Pensé que firmaba papeles de impuestos. Laura dijo que era para ayudar, que los papeles se complican después de los 70, que era lo mejor para todos. Su barbilla bajó hasta casi tocar su pecho, y su voz se volvió un susurro. Confié en ellos. Debí leerlos. No lo hice. Mi garganta se cerró, un nudo tan apretado que no podía tragar. No estaba llorando, no realmente, pero sentía las lágrimas acumulándose, quemando detrás de mis ojos. Rosa estaba ahí, sentada frente a mí, pequeña y desgastada, como si la traición no hubiera ocurrido en meses, sino en décadas, y ella apenas ahora lo estuviera notando. No confiaba en mi voz, no confiaba en que pudiera hablar sin romperme. Me recosté lentamente en la silla, soltando su mano porque no sabía si la estaba consolando a ella o sosteniéndome a mí misma. Rosa pensó que la amaban. Pensó que los papeles no necesitaban cuestionarse, que su familia, su propia hija, no la traicionaría. Y en lo más profundo de mí, algo se rompió. Una furia silenciosa que no sabía cómo expresar, mezclada con una tristeza que amenazaba con ahogarme. Me levanté de la mesa, mis movimientos automáticos, como si mi cuerpo estuviera actuando sin mi permiso. Voy por más té. Mentí, aunque el hervidor en la cocina estaba frío y no había tocado mi taza en toda la noche. Pero no fui a la cocina. Me dirigí a la mesa auxiliar donde descansaba la caja de madera, medio oculta en las sombras junto a la pared, su candado oxidado brillando débilmente bajo la luz de una lámpara. No sabía por qué, pero algo en esa caja se había grabado en mi mente desde que la vi, como un imán tirando de mí. Me arrodillé, mis rodillas presionando contra el suelo de madera gastado, y levanté la caja con cuidado. No era pesada, pero el polvo se adhería a mis dedos, dejando un rastro grisáceo que olía a tiempo olvidado. Detrás de mí, la voz de Rosa, pequeña y tensa. «¿Qué haces, Daniela?» No respondí. Mis dedos encontraron el pestillo, que no estaba cerrado, solo atascado por años de desuso. Un tirón firme y la caja crujió al abrirse, el sonido resonando en la quietud de la casa como un susurro de secretos. Dentro, un caos de papeles, recibos antiguos de tiendas que ya no existían, cartas dobladas con tinta desvaída, una foto de Rosa y mi abuelo en su boda, sus rostros jóvenes y llenos de esperanza. Pero en el fondo, un sobre sellado, más grueso que el resto, con bordes amarilleados por el tiempo, como si hubiera estado esperando este momento durante años. Lo saqué con cuidado, como si pudiera desmoronarse en mis manos, y leí las palabras en el frente, escritas en la letra precisa y angulosa de mi abuelo. Última voluntad y testamento. Mi estómago se apretó, un nudo frío que subía hasta mi pecho, haciendo que mi corazón latiera con fuerza. «Abuela», dije, levantando el sobre, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. «¿Qué es esto?» Silencio. Me giré y vi su rostro palidecer, sus ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto un fantasma. «Lo olvidé», susurró, apenas audible, sus manos torciendo el borde de su cardigan hasta que la tela parecía a punto de rasgarse. Me puse de pie lentamente, el sobre pesando en mi mano como si estuviera hecho de plomo. «¿Olvidaste el testamento de tu esposo?», pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. Negó con la cabeza, un movimiento desesperado, impotente. «Lo escondí», dijo, y su voz era tan frágil que parecía que se rompería con el próximo aliento. Mi corazón cayó al suelo, un peso que sentía en todo mi cuerpo. «¿Por qué?». No respondió de inmediato, sus ojos fijos en el sobre, sus manos temblando más fuerte ahora. Deslicé mi dedo por el borde del sobre, rompiendo el sello con cuidado, como si temiera que el contenido pudiera explotar. Rosa no se movió, pero sentí su mirada siguiéndome, pesada, llena de algo que no podía nombrar. Miedo, culpa, tal vez ambas. La primera página era clara, escrita en la prosa formal de un abogado. Mi abuelo, Eduardo Ramírez, le dejó todo a Rosa. La casa en Pflugerville, los ahorros en una cuenta del banco local,
las 2 propiedades de alquiler en Round Rock, que generaban ingresos modestos pero constantes. Pero al final del documento, apenas sujeto con un clip oxidado, había un codicilo manuscrito, en la misma letra de mi abuelo. Lo leí 2 veces, luego una tercera, porque no podía creerlo. Si Rosa fallecía, la heredera secundaria era yo. No Laura, no Sofía, no mis hermanos. Yo, Daniela Torres. Rosa no dijo una palabra. Solo me miraba leer, sus ojos brillando con lágrimas que no caían, sus manos torciendo el borde de su cardigan hasta que la tela parecía a punto de ceder. Levanté la vista lentamente, el sobre aún en mis manos, mi respiración irregular. «Lo escondiste», dije, mi voz baja, casi acusadora. «Lo escondiste de mí». «Pensé que causaría problemas», respondió, su voz apenas un susurro, como si temiera que las palabras mismas pudieran herirme. Se limpió la cara con brusquedad, como si quisiera borrar su propia tristeza. «Dijeron que no necesitabas la carga, que tenías tu propia vida, tu carrera en Austin, que no querías lidiar con cosas de viejos». Sentí mi mandíbula apretarse, los dientes rechinando hasta que dolieron. «No solo te robaron a ti, abuela», dije, mi voz temblando de furia. «Me robaron a mí también». Ella se estremeció, como si mis palabras fueran un golpe físico, y cubrió su rostro con las manos, sus hombros temblando no por la edad, sino por un dolor que llevaba años cargando. «No quería que me odiaras», susurró, su voz rota entre sus dedos. Desperté a la mañana siguiente en el sofá de Rosa, un mueble viejo de terciopelo verde que crujía con cada movimiento, el olor a lavanda y tiempo impregnado en la tela. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas de encaje, cortando la sala en rayas polvorientas que danzaban en el aire como motas de recuerdos. Por un segundo, no recordé dónde estaba, mi mente aún atrapada en el torbellino de la noche anterior, en el peso de las palabras de Rosa, en la caja de madera y su contenido. Luego vi las tarjetas de cumpleaños sin abrir alineadas en la repisa de la chimenea. Una de 1998 con un dibujo de rosas, otra de 2005 con un mensaje genérico, otra de 2012 con una caligrafía infantil. Todas selladas, como si Rosa no pudiera soportar abrirlas y encontrar solo palabras vacías, promesas que nunca se cumplieron. Me senté, mis rodillas rígidas por haber dormido en una posición incómoda, el cojín del sofá dejando marcas en mi piel. Miré alrededor de la sala, realmente mirándola por primera vez en años. La casa de Rosa siempre había sido un lugar de refugio para mí, un lugar donde pasaba los veranos de niña, ayudándola a hornear galletas de azúcar o a regar sus rosales bajo el sol abrasador de Texas. Recuerdo el olor a masa cruda, el sonido de su risa cuando me manchaba la nariz con harina, la forma en que me enseñaba a podar las rosas sin miedo a las espinas. Pero ahora, la casa parecía diferente, como si hubiera sido despojada de su calidez. Las paredes estaban cubiertas de fotos enmarcadas, pero no eran de Rosa. Eran de mi madre, de mis hermanos, de reuniones familiares a las que yo rara vez era invitada. Había una foto de Laura en un crucero anterior, sonriendo con un sombrero de ala ancha. Otra de Diego y Mateo en una barbacoa, sosteniendo cervezas y riendo. Incluso una de mi tía Sofía en una boda, posando con un vestido que probablemente costó más que el alquiler de Rosa. La casa era suya, pero no se sentía como su hogar. Era como si Rosa hubiera sido borrada lentamente, reemplazada por las versiones cuidadosamente curadas de la familia que Laura quería mostrar al mundo. Seguí esperando que la casa se sintiera familiar, como en los recuerdos de mi infancia, pero no lo hizo. Nunca lo había hecho. No realmente. No desde que mi madre comenzó a llenarla con sus propios trofeos. Me levanté y caminé hacia la cocina, mis pasos resonando en el suelo de madera gastado, cada tablón crujiendo como si contara una historia. Me serví una taza de café de una cafetera que Rosa había dejado encendida toda la noche. El líquido ahora amargo y espeso, como si hubiera absorbido la tristeza de la casa. Mis manos temblaban al sostener la taza. No sabía si por el cansancio, la furia o la mezcla de ambos.
No podía dejar de pensar en las fotos del crucero, en las sonrisas de mi familia, en la leyenda que hablaba de un legado que Rosa supuestamente les había dejado. Era una mentira tan descarada que me dolía el pecho solo de pensarlo. Tomé mi teléfono, aunque una parte de mí sabía que no debía. El nombre de Laura parpadeó en la pantalla, un mensaje nuevo, pero no lo abrí. En cambio, llamé. Sonó más de lo debido, cada tono un eco de mi creciente ansiedad, hasta que finalmente su voz, dulce como jarabe, llenó la línea. «Vaya, mira quién está viva», dijo, con ese tono que usaba cuando quería parecer encantadora. «Pensé que estarías ocupada celebrando ese gran ascenso, Daniela. ¿Qué tal estuvo la cena? ¿Te dieron un discurso elegante?» No respondí de inmediato. Mi silencio debió haberla desconcertado, porque su tono cambió ligeramente, una pizca de cautela colándose. «¿Viste las fotos del crucero? Hermosas, ¿verdad? Primera clase total, gracias a mamá». Cerré los ojos, mi mano apretando el teléfono con tanta fuerza que pensé que lo rompería. «¿Dónde está la escritura de la casa de la abuela, mamá?», pregunté, mi voz baja pero firme, cada palabra cortando el aire. Silencio. Un silencio largo, pesado, como si el aire mismo se hubiera detenido. «Daniela, ¿qué pasa?», respondió finalmente, su voz más fría, pero aún cuidadosamente medida, como si estuviera caminando sobre hielo delgado. «La escritura, las propiedades de alquiler, las transferencias bancarias», insistí. «¿Qué la hiciste firmar?». Su tono se endureció, un filo que conocía demasiado bien de años de discusiones. «Cariño, ella está mayor. ¿Sabes lo confundida que se pone? La has visto, con sus olvidos, sus medicamentos desordenados, sus historias que repite una y otra vez». Apreté el teléfono más fuerte, mi voz temblando de furia contenida. «Ella confiaba en ti». «Estoy cuidándola, Daniela», respondió, como si fuera la cosa más obvia del mundo, su voz goteando con descendencia. «¿Para qué crees que hago todo esto? No entiendes. Manejar propiedades, impuestos, cuentas bancarias, es complicado. Ella nunca quiso lidiar con eso, y yo me aseguré de que estuviera protegida». Su voz se agudizó, un tono que usaba cuando quería terminar una conversación sin dar explicaciones. «No dejes que ella te arrastre con ella. Tienes tu vida, tu carrera en Austin. No necesitas este drama». Sus palabras golpearon como un martillo, no por su contenido, sino por la facilidad con la que las decía, como si Rosa fuera una carga que debía ser gestionada, no una persona que merecía amor, respeto, presencia. Colgué sin decir otra palabra. El teléfono pesado en mi mano, mi respiración irregular. Por un largo rato, solo estuve ahí, parada en la cocina, el olor a café amargo mezclándose con el polvo de la casa. No había lágrimas, no aún, solo esa sensación hueca, como si alguien hubiera vaciado todo lo que había dentro de mí. Entonces lo supe. Laura no estaba confundida, ni siquiera descuidada. Era estratégica. Cada comentario despectivo, cada desvío, cada mentira envuelta en preocupación maternal, todo estaba calculado. Había pasado años perfeccionando su papel de víctima, de hija sacrificada, mientras manipulaba a Rosa para que firmara documentos que no entendía, para que renunciara a todo lo que tenía. Salí de la casa sin darme cuenta a dónde me llevaban mis pies. El vecindario de Pflugerville estaba tranquilo esa mañana, el sol apenas comenzando a calentar el aire, el césped brillando con el rocío de la noche. Las casas estaban alineadas en filas ordenadas, con cercas de madera un poco desgastadas, macetas de geranios en los porches y el ocasional carillón de viento tintineando bajo la brisa. Caminé por la calle, mis zapatillas golpeando el pavimento, el sonido rítmico calmando mi mente revuelta. Comencé a tocar puertas, no con un plan claro, sino con una necesidad de entender, de encontrar respuestas. La señora Torres, que vivía a 2 casas de Rosa, abrió primero. Sus ojos, enmarcados por gafas de montura gruesa, pasaron de mi rostro a la calle,
como si esperara ver a alguien más. Llevaba un delantal con estampado de flores, sus manos oliendo ligeramente a cebolla, como si hubiera estado cocinando. «Lo siento por tu abuela», dijo, su voz suave pero cargada de algo que no podía identificar. Tal vez culpa, tal vez lástima. «¿Sabías?», pregunté, mi voz quebrándose sin querer, las palabras saliendo más duras de lo que pretendía. «¿Sobre qué, querida?», respondió, aunque su tono sugería que ya sabía de qué hablaba. «Que firmó todo», dije. «La casa, las propiedades, todo lo que tenía». Ella dudó, sus manos jugueteando con el borde de su delantal, sus ojos evitando los míos. «Pensé que... Bueno, tu madre dijo que era lo mejor», dijo finalmente, que Rosa no podía manejarlo sola, que estaba confundida. Nos dijo que era para protegerla. Me fui sin decir otra palabra, el calor del sol quemándome la nuca mientras caminaba a la siguiente casa. El señor Ramírez, no pariente nuestro, solo un vecino que siempre saludaba a Rosa en el mercado local, abrió la puerta, su sombrero de vaquero ladeado, su barba canosa brillando bajo el sol. «Creímos que era lo que ella quería», dijo, rascándose la barbilla cuando le hice la misma pregunta. «Tu madre dijo que vivías fuera del estado, que Rosa no estaba manejando bien las cosas, que necesitaba ayuda». En la tercera casa, la señora López, que había conocido a Rosa en la iglesia baptista local hace años, me miró con lástima, sus manos cruzadas sobre el pecho. «Nos dijo que era para protegerla, Daniela», dijo, «que tú estabas demasiado ocupada con tu vida en la ciudad, que no podías encargarte». Cada puerta, cada conversación, era un eco de la misma narrativa. Mi madre había convencido a todos de que Rosa era incapaz, de que yo estaba ausente, de que ella era la única que se preocupaba por su bienestar. Había tejido una historia tan convincente que incluso los vecinos, personas que habían visto a Rosa regar sus rosales, llevar galletas a la iglesia, sonreír en los picnics del vecindario, creían que estaba perdiendo la cabeza. Regresé a la casa de Rosa, mis pasos más pesados ahora, el sol alto en el cielo, el calor apretando mi piel. Me senté en los escalones del porche, mirando la calle vacía, los autos pasando ocasionalmente, el mundo siguiendo su curso como si nada hubiera cambiado. Podía volver a mi apartamento en Austin, a mi vida ordenada, a mis reuniones matutinas y correos electrónicos urgentes. Podía fingir que esto no era mi problema, que Rosa había tomado sus decisiones y que yo no tenía por qué involucrarme. Pero, entonces, ¿de quién era el problema? Rosa no estaba confundida, no como Laura quería que todos creyeran. Y yo no estaba ausente. Estaba aquí, sentada en su porche, con el peso de su traición en mis hombros. Estaba furiosa, no solo con mi madre, sino con todos los que habían creído en sus mentiras, con los que habían mirado hacia otro lado mientras Rosa era despojada de todo lo que tenía. Saqué mi teléfono, no para llamar a mi madre esta vez. Llamé a mi oficina. Cuando mi asistente, Clara, contestó, hablé sin dudar. «Cancela mi cena de ascenso», dije, permanentemente. Hubo una pausa al otro lado de la línea, su voz llena de sorpresa. «¿Estás segura, Daniela? Es un gran momento para ti». Robert estaba emocionado por anunciarlo. «Lo sé», dije, mi voz firme aunque mi pecho temblaba. «Pero hay cosas más importantes». Colgué antes de que pudiera responder, y luego marqué el número de mi jefe. Le expliqué brevemente que tenía una emergencia familiar, que no podría asistir a la cena. Su voz era profesional, pero noté un dejo de decepción, un tono que había escuchado antes cuando alguien no cumplía con sus expectativas. «Espero que todo esté bien», dijo. No respondí. No estaba bien, y no iba a fingir que lo estaba. La voz de Laura resonaba en mi cabeza, no de la llamada de esa mañana, sino de una conversación semanas atrás, cuando intentó disuadirme de visitar a Rosa con demasiada frecuencia. «Daniela, escucha con atención», había dicho, su tono dulce pero con un filo que conocía demasiado bien. «Has trabajado duro por tu vida.
No dejes que viejas cargas te hundan. Estaba en el pasillo de Rosa ahora. La casa silenciosa salvo por el zumbido del aire acondicionado y el crujido ocasional de las tablas del suelo. Una foto de boda de Rosa y mi abuelo colgaba torcida en la pared. El marco cubierto de polvo, el vidrio opaco por los años. El olor a aire viciado y madera vieja me rodeaba. Y las palabras de mi madre no eran una sugerencia. Eran una advertencia, una línea trazada en la arena. Sé que esto parece dramático ahora. Continuó en mi memoria, su voz volviéndose acero. Pero no necesitas meterte en asuntos familiares que no entiendes. Déjanos manejarlo. Cuídate. Cerré los ojos, mis dedos apretando el teléfono hasta que dolieron, el plástico crujiendo bajo mi agarre. La estás abandonando, dije en voz alta, aunque no había nadie para escucharme, solo las paredes de la casa de Rosa, que parecían guardar cada secreto, cada traición. Imaginé su respuesta, la que me había dado tantas veces. Está cansada, Daniela. Tú también lo estarás. La línea se cortó en mi mente, como lo había hecho en la realidad. Vagué hacia la cocina, mis pasos automáticos, buscando algo que hacer, algo que llenara el vacío que crecía en mi pecho. La casa estaba demasiado silenciosa, salvo por el zumbido del refrigerador viejo, un electrodoméstico que Rosa se negaba a reemplazar porque todavía funciona. ¿Por qué gastar dinero? Entonces la vi, a través de la ventana del porche delantero, y mi corazón se detuvo. Rosa estaba sentada en una mecedora, con una bata fina de algodón que apenas la protegía del fresco de la mañana. Sus zapatillas estaban a medio poner, una colgando precariamente de su pie, sus hombros frágiles encorvados contra el viento. Su piel, pálida y arrugada, parecía casi translúcida bajo la luz gris del amanecer. Sus manos descansando en su regazo, como si no supiera qué hacer con ellas. No recuerdo haberme movido. De repente, estaba afuera, arrodillada frente a ella, el suelo frío contra mis rodillas a través de mis jeans. «Abuela», dije, mi voz quebrándose, las lágrimas que había contenido toda la noche amenazando con salir. Sus ojos estaban vidriosos, desenfocados, sus labios temblando ligeramente. Miró más allá de mí, como si viera algo que no estaba allí, algo perdido en el tiempo. «Pensé que no vendrías», susurró, su voz tan débil que apenas la escuché. Tragué el nudo en mi garganta, que parecía crecer con cada segundo, apretando hasta que dolía. «Estoy aquí», dije, mi voz rompiéndose a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. La envolví en mis brazos, levantándola con cuidado, sintiendo lo ligera que se había vuelto, como si los años y las traiciones la hubieran vaciado, dejando solo un caparazón de la mujer fuerte que recordaba. La llevé adentro, sus pies apenas tocando el suelo, y la acomodé en su sillón reclinable, un mueble gastado de cuero marrón que olía a lavanda y tiempo, con un cojín que se hundía bajo su peso. Su respiración era superficial pero constante, y supe en ese momento que había estado esperándome, no solo esa mañana, sino durante años, en cada cumpleaños olvidado, en cada Navidad sin llamada, en cada momento en que la familia que ella amaba la dejó atrás. La arropé con una manta tejida, una que ella misma había hecho en los años 80, con hilos de colores que se desvanecían en los bordes, los tonos de azul y verde mezclándose en un patrón que parecía contar una historia. Luego busqué sus medicamentos, pero no tenía idea de dónde estaban. Sus gabinetes de cocina eran un desastre. Frascos de pastillas mezclados con vitaminas caducadas, recetas viejas con fechas de hace años, una caja de té de manzanilla que probablemente tenía mi edad. Me encontré gateando bajo su cama, medio frenética, buscando algo, cualquier cosa que me diera una pista. Fue entonces cuando lo vi. Una caja metálica, vieja, pesada, cerrada con un candado oxidado que parecía no haber sido tocado en décadas. La arrastré, el polvo cubriendo mis manos como una segunda piel, el metal frío contra mis dedos. Forcejeé con el pestillo,
mis uñas arañando el óxido hasta que cedió con un chasquido seco, como si la caja misma estuviera rindiéndose. Dentro, un caos de documentos. Recibos de supermercado de 1995, con precios que parecían de otra era. Una carta de un viejo amigo de mi abuelo, escrita en una máquina de escribir. Una factura de electricidad pagada a mano con la letra cuidadosa de Rosa. Pero en el fondo, un montón de papeles más importantes. Escrituras, contratos, formularios bancarios, todos apilados sin orden, como si alguien los hubiera escondido apresuradamente. Tomé el primero, mi corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis sienes, un tamborileo que ahogaba todo lo demás. Era la escritura de la casa de Pflugerville, con los nombres de Rosa Ramírez y Daniela Torres como copropietarias. Me congelé, el papel temblando en mis manos, la tinta negra destacándose contra el fondo amarilleado. Había cofirmado la casa conmigo, no con Laura, no con Sofía, no con mis hermanos. Revisé el resto, mi respiración irregular, mis manos moviéndose rápido, como si temiera que los documentos desaparecieran si los dejaba de tocar. Había contratos de las propiedades de alquiler en Round Rock, con mi nombre como beneficiaria secundaria. Formularios de poder médico, sin firmar, lo que significaba que Laura no tenía control legal sobre Rosa. Y al fondo, una lista escrita en la letra temblorosa de Rosa, cada línea un golpe al corazón. Cumpleaños de Daniela, 2015, olvidado. Navidad, 2018, sin llamada. Cena de Pascua, 2020, cancelada. Collar de cumpleaños, 2022, no entregado. Mi garganta se cerró hasta que no pude respirar, las palabras nadando frente a mis ojos. Había llevado un registro, un diario de cada decepción, cada abandono, como si necesitara pruebas de que su amor no era suficiente. Levanté la vista, las lágrimas quemando mis ojos, pero no caían. Rosa me miraba desde el sillón, sus ojos apenas abiertos, lágrimas atrapadas en las arrugas de sus mejillas, como pequeños ríos que no sabían a dónde ir. «Tu nombre», dijo, su voz tan débil que apenas la escuché, como un susurro en el viento. Se suponía que fuera tuyo. Me hundí en el suelo junto a ella, los papeles esparcidos a mi alrededor como hojas caídas en otoño. La casa estaba silenciosa, salvo por su respiración trabajosa. Un sonido que parecía marcar el tiempo como el reloj de cuco en la pared. Volví a mirar las escrituras, los contratos, los formularios, mis manos temblando mientras los sostenía. No los había firmado para ellos, los había firmado para mí. Tomé su mano, que era frágil como un pájaro, los huesos prominentes bajo la piel, fríos pero cálidos a la vez. «Lo siento, abuela», susurré, mi voz rota. Sus ojos se cerraron, y su voz, apenas audible, dijo, «Ya no». Me quedé ahí mucho tiempo, su mano en la mía, la luz de la mañana avanzando lentamente por las paredes, como si el sol estuviera dudando en entrar en esta casa llena de secretos. No lloré, no aún. Pero algo en mí cambió. Una certeza que se asentó como una piedra en mi pecho. Pesada, pero sólida. Esa mañana, me presenté en el vestíbulo de un banco en el centro de Austin, sosteniendo un sobre de Manila que contenía las escrituras y los documentos que había encontrado. El aire acondicionado zumbaba sobre mí, un frío artificial que contrastaba con el calor del exterior. El vestíbulo olía a papel de impresora y café rancio, un aroma que parecía impregnado en cada banco que había visitado. No estaba ahí para abrir una cuenta o discutir tasas de interés. Estaba ahí para recuperar lo que nunca debieron tomar, para asegurarme de que Rosa no perdiera más de lo que ya había dado. La cajera, una mujer de mediana edad con una placa que decía María, me miró con una mezcla de curiosidad y profesionalismo, sus uñas perfectamente manicure tamborileando ligeramente en el mostrador. Deslicé los documentos hacia ella, mi mano sorprendentemente firme, aunque sentía mi corazón latir en mi garganta. «Necesito actualizar la información de esta cuenta», dije, mi voz clara, cada palabra pronunciada con cuidado. Ella revisó los papeles con destreza, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las líneas.
la escritura de copropiedad, los documentos originales de Rosa, mi identificación con mi dirección en Austin. Me miró una vez, luego asintió, como si entendiera más de lo que yo decía. «Estás listada como copropietaria», dijo, sin un rastro de sorpresa, su voz profesional pero con un toque de calidez. «¿Quieres actualizar la dirección de comunicación?» Asentí, mi mandíbula tensa. «Mi dirección y permisos de gestión de cuenta. Retira a Laura Ramírez por completo». Hubo una pausa, un momento en que sus ojos se encontraron con los míos, y vi un destello de comprensión, como si hubiera visto esta historia antes, en otras familias, en otros escritorios. «Entendido», dijo, su voz baja pero firme, como si estuviera de mi lado. Imprimió un montón de formularios, cada uno con casillas y líneas que parecían interminables, un laberinto de burocracia que debía cruzar. Firmé cada uno sin leer, no porque confiara ciegamente, sino porque ya no confiaba en nadie, y los papeles eran solo un medio para un fin. Mi determinación era lo que importaba ahora. No discutí, no expliqué, no ofrecí más detalles de los necesarios, solo firmé, mi mano moviéndose con una precisión que no sabía que tenía. Cuando terminé, María se recostó ligeramente en su silla, deslizando la carpeta hacia sí. «Bien», dijo en voz baja, casi como si estuviera hablando consigo misma. «Alguien finalmente la está protegiendo». Sus palabras me detuvieron, un reconocimiento inesperado que se sintió como un bálsamo en una herida abierta. Di un paso atrás, mis manos firmes ahora, y salí del banco al calor abrasador de la mañana de Austin, el sol reflejándose en los edificios de vidrio y acero, cegándome por un momento. No miré atrás, no necesitaba hacerlo. Sabía lo que venía después, y no iba a dudar. Cuando llegué a la calle de Rosa, mi teléfono vibró insistentemente. 1, 2, 3 veces, como si el mundo estuviera exigiendo mi atención. Lo ignoré, concentrada en el camino, en el rosal que bordeaba el sendero de su casa, sus flores ahora marchitas bajo el sol implacable. Pero al llegar al porche, revisé por costumbre, un hábito que no podía romper. No era un mensaje de Laura. Era peor. Había publicado en Facebook: «Una hija que nunca visita ahora cree que sabe qué es lo mejor». Debajo, un emoji sonriente, como si fuera una broma, una puya casual en lugar de una puñalada. Sentí la sangre drenarse de mi rostro, mi piel fría a pesar del calor. Los comentarios ya se acumulaban. Conocidos de la iglesia baptista donde Rosa había sido voluntaria durante años, antiguos vecinos que solían tomar café con ella, incluso un primo lejano que no veía desde la secundaria. Oh no, Daniela. Parecía tan dulce. Alguien debería checar a Rosa, pobrecita. Qué tristeza. Laura siempre ha sido tan buena con ella. Otro mensaje llegó de un ex colega. «¿Estás bien? La gente está hablando». Me senté en los escalones del porche, el cemento caliente quemando a través de mis jeans, mirando la pantalla hasta que las palabras se desdibujaron. No sentí vergüenza, ni siquiera furia, solo una especie de vacío que era más pesado que cualquier emoción. Creían en Laura, siempre lo hacían. Había pasado años perfeccionando su imagen pública. La madre sacrificada, la hija devota, la mujer que siempre hacía lo correcto, incluso cuando nadie la miraba. Pensé en responder, en escribir una publicación larga y detallada explicando todo. El crucero, los documentos, las mentiras, la forma en que habían despojado a Rosa de todo mientras sonreían para las cámaras. Pero cerré la app, mi dedo temblando ligeramente al presionar la pantalla. No esta vez. No iba a defenderme más. No iba a caer en su juego. Estaba defendiendo a Rosa, y eso era lo único que importaba. Adentro, Rosa se movió en su siesta, un murmullo suave escapando de sus labios, como si estuviera soñando con un tiempo más amable. Me levanté, sacudiendo el polvo de mis jeans, y entré en la casa. Esa tarde, me encontré en una oficina pequeña en un edificio de ladrillo en el este de Austin, un lugar que olía a aceite de limón y cuero gastado,
con paredes cubiertas de diplomas y fotos familiares que parecían genuinas, no como las de mi madre. El abogado, un hombre mayor llamado David Hernández, recomendado por la señora Torres, revisó los documentos en silencio durante lo que parecieron horas, sus dedos moviéndose lentamente sobre las páginas, sus gafas deslizándose por su nariz. Finalmente, levantó la vista, ajustando sus lentes con un movimiento lento. «Son válidos», dijo, su voz grave, con un toque de acento texano que me recordó a mi abuelo. «No firmó los poderes notariales, lo que significa que nadie tiene tutela ni control financiero legalmente». Asentí, mi mandíbula tensa, mis manos apretadas en mi regazo. «Quiero que eso cambie», dije, mi voz firme aunque mi corazón latía con fuerza. Él inclinó la cabeza, estudiándome como si estuviera evaluando mi determinación. «¿Estás preparada para las consecuencias?», preguntó, su tono serio. «Esto no será fácil, no con una familia como la tuya. Habrá resistencia, tal vez una pelea legal». «Sí», dije, sin dudar, aunque una parte de mí temblaba ante la idea. Dudó un momento. Luego deslizó un montón de formularios hacia mí, cada uno con un encabezado que parecía un desafío. Solicitud de tutela de emergencia, declaración de capacidad, autorización de gestión financiera. «Entonces empecemos», dijo, y por primera vez en días sentí un destello de esperanza. Firmé cada página, mi mano firme, mi mente clara, aunque el miedo seguía ahí, escondido en un rincón de mi pecho. No temblé, no dudé, aunque cada firma sentía como un paso hacia un territorio desconocido. Cuando terminamos, David me miró por encima de sus lentes, una pequeña sonrisa en su rostro. «Vas a necesitar fuerza para esto», dijo, «pero la tienes. Lo veo en tus ojos». Salí de su oficina con una claridad que no había sentido en días. El peso de los formularios en mi bolso, un recordatorio de que estaba haciendo lo correcto, aunque no supiera cómo terminaría. Esa noche, de vuelta en la casa de Rosa, ella dormía en su sillón reclinable, el suave silbido de su máquina de oxígeno llenando la habitación. Un ritmo constante que era a la vez reconfortante y desgarrador. Me senté junto a ella, los formularios en mi regazo, y la vi respirar, su pecho subiendo y bajando con un ritmo frágil pero constante. Entonces mi teléfono vibró, rompiendo el silencio. Un correo de voz. Lo reproduje sin pensar, y la voz de Laura llenó la habitación, tranquila, demasiado tranquila, como si estuviera hablando del clima. «Te arrepentirás de esto, Daniela», dijo, cada palabra medida, afilada. Una pausa, como si estuviera midiendo el impacto. «Te lo prometo». El mensaje terminó, y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra, un vacío que parecía tragarse la habitación. Miré el teléfono en mi mano durante mucho tiempo, la pantalla iluminando mi rostro en la penumbra, el reflejo de mis propios ojos mirándome de vuelta. Me arrepentía, pero no por lo que ella pensaba. No de proteger a Rosa, sino de haber creído que sería tan simple, que podría enfrentarme a mi madre y salir ilesa, que la verdad sería suficiente para arreglar todo. La carta llegó la mañana siguiente, una citación formal, entregada por un mensajero que apenas me miró a los ojos antes de desaparecer por la calle. Laura estaba impugnando la orden de tutela de emergencia que había solicitado. Quería anularla, quería recuperar el control, como si Rosa fuera una propiedad más que podía reclamar. Mi primera reacción no fue enojo, sino algo más pesado, más frío, como si el aire mismo se hubiera solidificado a mi alrededor, atrapándome en un momento que no podía escapar. Me senté en la mesa de la cocina, el papel en mi regazo, releyendo las palabras como si pudieran cambiar. Peticionaria Laura Ramírez. Cada letra era un desafío, una declaración de guerra. Incluso después de todo, mi madre quería pelear en un tribunal, quería pintar a Rosa como una anciana confundida y a mí como una oportunista que se aprovechaba de ella. Una parte de mí dudó, un susurro insidioso que se colaba en mi mente. Tal vez tenía razón,
Tal vez había sobrepasado mis límites. No era abogada, no era experta en leyes familiares. Era solo Daniela, la hija que, según Laura, nunca estaba lo suficientemente presente, la que trabajaba demasiado, la que no encajaba en las fotos familiares perfectas. ¿Y si el tribunal me veía como ella quería que me vieran? ¿Y si perdía? ¿Y Rosa terminaba bajo el control de alguien que la había traicionado? ¿Alguien que la había dejado sola en su cumpleaños mientras brindaba con champán en el Caribe? El miedo se enroscó en mi pecho, apretando hasta que dolía, pero lo empujé hacia abajo. Necesitaba claridad, y solo había un lugar donde podía encontrarla. Conduje a la casa de Rosa sin pensar. El trayecto desde mi apartamento en Austin, un borrón de semáforos, carteles de neón y el rugido constante de la I-35. No recuerdo los detalles, solo el momento en que estacioné frente a su casa y la vi sentada junto a la ventana del comedor, mirando la calle vacía. Su figura pequeña envuelta en un cardigan azul claro que estaba abotonado mal, una zapatilla en el pie equivocado. «Abuela», dije, mi voz suave para no asustarla, aunque sentía que mi propia voz podía romperse en cualquier momento. Sus ojos se abrieron lentamente, nublados pero cálidos, como si me reconociera a pesar de la niebla de su mente. «Oh, mi pequeña», susurró, tan suavemente que casi no lo escuché, su mano extendiéndose hacia la mía. Apretó mi mano, sus dedos fríos pero firmes, y ese simple toque fue más pesado que la citación en mi bolso, más pesado que cualquier palabra de Laura. Era por quien luchaba, no por la casa, no por las propiedades, no por el dinero, sino por la mujer que me había dado un collar hecho a mano cuando era niña, que me había llamado la sorpresa, cuando todos los demás me veían como algo sobrante. Me quedé con ella esa mañana, ayudándola a tomar su té de manzanilla, cepillando su cabello blanco y fino mientras dormitaba, cada movimiento lento, deliberado, como si pudiera reparar algo con cada pequeño gesto. Pero cuando mi teléfono vibró, lo vi. Otra publicación de Laura en Facebook. No la abrí, no necesitaba hacerlo. Sabía lo que diría. Otra mentira envuelta en una sonrisa digital. Otra puñalada disfrazada de preocupación maternal. Salí al porche, dejando que la puerta mosquitera se cerrara tras de mí con un golpe suave, y me quedé ahí, respirando el aire cálido de Texas, el olor a césped recién cortado y asfalto caliente llenando mis pulmones. No estuve sola mucho tiempo. La señora López, la vecina de al lado, cruzó el césped con pasos cuidadosos, su delantal aún puesto, sus manos oliendo a cilantro y ajo. Luego llegó el señor Guzmán, con su sombrero de vaquero ladeado, su paso lento pero decidido. No dijeron mucho al principio, solo estaban ahí, incómodos, sus ojos yendo de mí a la casa, como si no supieran cómo empezar. Finalmente, la señora López habló, su voz baja, casi un susurro. Vi las fotos, dijo, sus manos apretando el borde de su delantal. De tu abuela, sola, en su cumpleaños. Asentí, mi garganta demasiado apretada para responder, las lágrimas amenazando con salir de nuevo. No sabía que era tan malo. Continuó, su voz quebrándose, sus ojos brillando con lágrimas que no caían. Ninguno de nosotros lo sabía. No respondí, no porque estuviera enojada, sino porque no tenía energía para explicar, para revivir el dolor de la noche anterior. Ellos sabían, y eso era suficiente. En los días siguientes, el cambio se volvió más claro, más tangible. Los vecinos comenzaron a pasar por la casa, no con lástima, sino con una especie de disculpa silenciosa. Trajeron guisos caseros, enchiladas de pollo, tamales de cerdo, un pastel de 3 leches que la señora Torres juró que era la receta de su abuela. Correo que habían guardado para Rosa cuando olvidaba revisar su buzón, incluso álbumes de fotos de picnics de la iglesia, con imágenes de Rosa sonriendo años atrás, cuando su risa aún llenaba las habitaciones, cuando su voz era fuerte y sus pasos seguros. La narrativa que Laura había construido, esa imagen de Rosa como una anciana confundida y de mí como una hija ausente,
Estaba empezando a desmoronarse, pedazo por pedazo. Pero no eran solo los vecinos. Una noche, un mensaje apareció en mi teléfono. De Camila, mi prima de Portland, Oregón. Alguien con quien no hablaba desde que éramos adolescentes. Desde un verano en que compartimos un helado en el patio de Rosa y prometimos ser amigas para siempre. Una promesa que el tiempo y la distancia rompieron. Lo que hizo tu madre, ninguno de nosotros lo sabía, decía el mensaje. Estamos contigo. Me quedé mirando esas palabras, sentada en el sofá de Rosa, con lágrimas picando mis ojos, una mezcla de alivio y dolor que no podía explicar. No estaba tan sola como pensaba, no completamente. Cuando volví a encontrarme con el abogado, David Hernández, mi mente estaba más clara, aunque el miedo seguía ahí, un susurro constante en el fondo de mi cabeza. Estábamos en su oficina, las paredes cubiertas de diplomas de la universidad. Cuando volví a encontrarme con el abogado, David Hernández, mi mente estaba más clara, aunque el miedo seguía ahí, un susurro constante en el fondo de mi cabeza. Estábamos en su oficina, las paredes cubiertas de diplomas de la Universidad de Texas y fotos familiares que mostraban una vida llena de sonrisas y momentos felices, un contraste doloroso con la situación que me había llevado hasta allí. El aire olía a cuero viejo y a café recién hecho, y el escritorio de David estaba cubierto de carpetas y notas legales, cada una marcada con etiquetas de colores que parecían un código secreto. Me senté frente a él, mis manos apretadas en mi regazo, los formularios que había firmado días antes ahora organizados en una pila ordenada frente a mí. David ajustó sus gafas, sus ojos moviéndose entre los documentos y mi rostro, como si estuviera midiendo mi resolución. Laura ha presentado una impugnación sólida, dijo, su voz grave y medida, con ese acento texano que suavizaba las palabras duras. Está argumentando que Rosa no está en capacidad de tomar decisiones, que necesita una tutela formal y que ella, como hija, es la mejor candidata. Hizo una pausa, inclinándose hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre el escritorio. También te está acusando de manipulación, Daniela. Dice que estás aprovechándote de la vulnerabilidad de Rosa para tomar el control de sus bienes. Las palabras cayeron como piedras, pesadas y frías, pero no me sorprendieron. Conocía a mi madre demasiado bien. Sabía que no se rendiría sin pelear, que usaría cada arma a su disposición, incluso si eso significaba pintar a su propia hija como una villana. Respiré hondo, mis dedos apretando el borde de mi bolso, donde guardaba una copia de la escritura de la casa y el testamento de mi abuelo. Eso no es cierto, dije, mi voz firme aunque sentía mi corazón latir con fuerza en mi pecho. Rosa no está confundida, no como ella dice, y yo no estoy aquí por el dinero. David asintió lentamente, como si ya lo supiera, pero necesitaba escucharlo de mí. Lo sé, dijo, su tono más suave ahora, casi paternal. Pero esto no será solo sobre la verdad. Será sobre lo que el tribunal crea, sobre las pruebas que presentemos y cómo las presentemos. Sacó un bloc de notas y comenzó a escribir, su pluma moviéndose con una precisión que me dio una extraña sensación de alivio, como si su calma pudiera anclar mi tormenta interior. Pasamos la siguiente hora revisando cada detalle. Las escrituras, los contratos, el testamento de mi abuelo, el codicilo que me nombraba heredera secundaria. David me explicó el proceso de la audiencia de tutela, que estaba programada para dentro de 3 semanas en un tribunal de familia en el centro de Austin. Me advirtió que sería una batalla cuesta arriba. Laura tenía recursos, contactos y una narrativa que había perfeccionado durante años. Es una buena narradora, dijo David, con un dejo de admiración que me hizo fruncir el ceño. Sabe cómo vender una historia, cómo hacer que la gente crea que es la víctima. Pero tenemos algo que ella no tiene, los documentos originales y tu testimonio. Hizo una pausa, mirándome por encima de sus gafas. Y tenemos a Rosa. Esa noche, de vuelta en la casa de Rosa, me senté en la sala.
el silencio roto solo por el suave zumbido de su máquina de oxígeno y el tic-tac del reloj de cuco en la pared. Rosa dormía en su sillón reclinable, una manta tejida cubriendo sus piernas. Su respiración lenta pero constante, como un metrónomo que marcaba el ritmo de una vida que se desvanecía lentamente. Saqué mi teléfono y revisé los mensajes acumulados. Más comentarios en la publicación de Laura, más vecinos y conocidos, que parecían divididos entre la compasión por Rosa y la lealtad a la versión de mi madre. Laura siempre ha sido tan buena con ella, escribió una mujer que reconocí de la iglesia baptista. Qué triste que Daniela esté causando tanto drama, comentó un primo lejano que no había visto en años. Pero entre los mensajes había otros, más pequeños, más discretos, de personas que empezaban a dudar. ¿Es cierto que Rosa pagó por ese crucero? ¿Por qué no estaba en la fiesta de su propio cumpleaños? Cerré el teléfono y lo dejé a un lado, mis ojos cayendo sobre la caja de madera que aún estaba en la mesa auxiliar, ahora abierta, su contenido esparcido como un rompecabezas que aún no había resuelto. Me acerqué y tomé una de las cartas, una escrita por mi abuelo Eduardo en 1992, dirigida a Rosa. La letra era firme, con trazos angulosos que reflejaban su carácter. Directo, sin rodeos, pero lleno de una ternura que solo mostraba con ella. Querida Rosa, comenzaba, si algo me pasa, promete que cuidarás de Daniela. Es diferente, como tú. Y el mundo no siempre es amable con los diferentes. Las palabras me golpearon como un puñetazo, y sentí un nudo en la garganta que no podía deshacer. Mi abuelo había visto algo en mí, incluso entonces, cuando era solo una niña callada que se escondía en los rincones de las reuniones familiares, observando a todos con ojos demasiado grandes para mi rostro. Pasé los siguientes días preparando la audiencia, dividiendo mi tiempo entre mi apartamento en Austin, la casa de Rosa y la oficina de David. Cada mañana me despertaba antes del amanecer, el cielo aún oscuro, las luces de la ciudad brillando como promesas rotas a través de mi ventana. Preparaba café en mi pequeña cafetera, el aroma llenando mi apartamento, un espacio minimalista con paredes blancas y muebles que había comprado en tiendas de segunda mano para ahorrar dinero. Me sentaba en mi escritorio, revisando notas, organizando documentos, escribiendo declaraciones que David me había pedido que preparara. Cada palabra era un esfuerzo, un intento de capturar no solo los hechos, sino el peso de lo que Rosa había soportado, la traición que había vivido bajo la fachada de una familia perfecta. En la casa de Rosa, me aseguraba de que estuviera cómoda, de que tuviera sus medicamentos, su té de manzanilla, sus comidas favoritas, sopa de tortilla con aguacate fresco, tamales que la señora López traía de vez en cuando, un trozo de pastel de vainilla que aún quedaba del cumpleaños, guardado cuidadosamente en el refrigerador como si fuera un tesoro. Rosa estaba más callada ahora, sus palabras más escasas, pero sus ojos seguían brillando cuando me veía. Una chispa que me recordaba a la mujer que solía contarme historias de su infancia en San Antonio, de los días en que bailaba con mi abuelo bajo las luces de un festival de verano. «No tienes que hacer esto, Daniela», me decía a veces, su voz apenas audible, sus manos temblando mientras sostenía su taza de té. «Ya lo estoy haciendo», respondía, mi voz suave pero firme, y ella sonreía, una sonrisa pequeña pero real, como si estuviera empezando a creer que alguien la elegiría a ella por encima de todo. La audiencia llegó más rápido de lo que esperaba. El tribunal de familia en el centro de Austin era un edificio de ladrillo rojo con ventanas altas y un aire de formalidad que me hizo sentir fuera de lugar. Vestí un traje azul oscuro que había comprado para entrevistas de trabajo años atrás. Mis tacones resonando en el suelo de mármol mientras seguía a David por el pasillo. Mi madre ya estaba allí, sentada en una de las bancas de madera pulida, su cabello perfectamente peinado, su vestido de lino blanco impecable, como si hubiera salido de una revista. A su lado, mi tía Sofía, con un traje gris que parecía más caro de lo que cualquier maestro de escuela como ella podía permitirse. Diego y Mateo estaban en la fila de atrás, sus rostros tensos, sus esposas a su lado,
todas con expresiones cuidadosamente neutrales, como si estuvieran ensayando para una obra de teatro. No me miraron, no directamente, pero sentí sus ojos en mí, un peso que me seguía mientras tomaba mi lugar junto a David. Rosa no estaba allí. David había insistido en que no asistiera, diciendo que su presencia podría ser emocionalmente agotadora para ella y que el tribunal podría malinterpretar su fragilidad como incapacidad. Confía en mí, me había dicho, y lo hice, aunque cada fibra de mi ser quería que ella estuviera allí, para que viera que alguien estaba luchando por ella. El juez, una mujer de mediana edad con gafas de montura fina y una expresión que no revelaba nada, llamó al orden, y el proceso comenzó. Laura habló primero, su voz suave pero calculada, cada palabra envuelta en una mezcla de preocupación y autoridad. Contó una historia de una madre devota que había sacrificado todo por su familia, que había cuidado de Rosa durante años mientras yo estaba demasiado ocupada con mi carrera en Austin. Dijo que Rosa estaba confundida, que olvidaba sus medicamentos, que no podía manejar sus finanzas, que necesitaba una tutela para protegerla de sí misma. Presentó documentos, copias de facturas médicas, notas de médicos que afirmaban que Rosa tenía episodios de confusión. Y habló de cómo ella y mis hermanos habían usado el dinero del crucero para sanar a la familia, como si fuera un gesto noble en lugar de una traición. David me había preparado para esto, pero escuchar sus palabras, la forma en que retorcía la verdad, fue como un cuchillo girando en mi pecho. Quería levantarme, gritar, decirles a todos que era una mentira, que Rosa no estaba confundida, que Laura había manipulado todo, desde los documentos hasta las percepciones de los vecinos. Pero David puso una mano en mi brazo, un gesto tranquilo pero firme, y susurró: «Espera tu turno». Así que esperé, mis manos apretadas en mi regazo, mis uñas clavándose en mis palmas hasta que dejaron marcas. Cuando llegó mi turno, me puse de pie, mis piernas temblando ligeramente, pero mi voz salió clara, más fuerte de lo que esperaba. Hablé de Rosa, no como una anciana frágil, sino como la mujer que había criado a una familia con amor y sacrificio, que había horneado su propio pastel de cumpleaños a los 75 años, que había preparado una mesa para 12 personas que nunca llegaron. Mostré los documentos originales, la escritura de la casa, el testamento de mi abuelo, el codicilo que me nombraba heredera secundaria. Hablé del crucero, de cómo Rosa había pagado por él con sus ahorros, de cómo la habían dejado sola en su cumpleaños mientras ellos posaban para fotos en Instagram. Mi voz se quebró una vez, cuando mencioné la caja de madera y la lista que Rosa había escrito, el registro de cada decepción, pero me recompuse, porque esto no era sobre mí, era sobre ella. David presentó pruebas adicionales, declaraciones de los vecinos, la señora López y el señor Guzmán, que confirmaban que Rosa era lúcida, que manejaba su hogar, que asistía a la iglesia y cuidaba sus rosales con la misma precisión que siempre había tenido. Presentó registros bancarios que mostraban transferencias sospechosas a cuentas vinculadas a Laura, documentos que ella no había mencionado en su testimonio. El juez escuchó en silencio, su rostro imperturbable, pero noté que tomaba notas, sus dedos moviéndose rápidamente sobre un cuaderno mientras yo hablaba. Laura tuvo una última oportunidad para responder, y lo hizo con una furia contenida que no esperaba. Se puso de pie, su voz temblando pero fuerte, y dijo que yo era una oportunista, que estaba manipulando a Rosa para quedarme con sus bienes, que no había estado presente en la vida de mi abuela hasta ahora, cuando había algo que ganar. Ella tiene su vida en Austin, dijo, señalándome como si fuera una desconocida. Nunca le importó mamá hasta que vio los documentos. Sus palabras dolieron, no porque fueran ciertas, sino porque sabía que algunas personas en la sala podrían creerlas. Pero no miré a la juez, ni a Laura, ni a mis hermanos. Miré a David, que asintió ligeramente, un recordatorio silencioso de que la verdad estaba de nuestro lado. El juez aplazó la decisión para la semana siguiente, diciendo que necesitaba revisar las pruebas con más detalle. Salí del tribunal con las piernas débiles
el aire caliente de Austin golpeándome como una pared cuando crucé las puertas. David me siguió, su mano en mi hombro, su voz baja pero firme. «Lo hiciste bien», dijo. «Ahora solo tenemos que esperar». Pero esperar era lo último que quería hacer. Quería acción, resultados, justicia. Quería que Rosa supiera que alguien la había elegido, que no estaba sola, que su vida valía más que las mentiras que mi madre había tejido. Esa semana fue un borrón de ansiedad y pequeños actos de cuidado. Pasaba cada día con Rosa, ayudándola a ordenar su casa, a regar sus rosales, a organizar los medicamentos que Laura había descuidado. Encontré más documentos en la caja de madera, cartas de amor de mi abuelo, notas que Rosa había escrito para sí misma, recordatorios de citas médicas y cumpleaños que nadie más recordaba. Cada pedazo de papel era una pieza de su vida, una prueba de su resiliencia, de su amor inquebrantable a pesar de todo lo que había perdido. Una tarde, mientras ordenábamos su armario, encontramos un vestido que no había usado en años, uno de color lavanda que había llevado en su boda con Eduardo. Era joven entonces, dijo, sus dedos rozando la tela con una ternura que me rompió el corazón, y él me miraba como si fuera la única persona en el mundo. El día de la decisión, volví al tribunal sola, porque David me había advertido que podría ser un día largo y que Rosa estaría mejor en casa con la señora López, quien se había ofrecido a cuidarla. Me senté en la misma banca de madera, el aire acondicionado zumbando sobre mí, el olor a cera de suelo y papel viejo llenando la sala. Laura estaba allí, pero no me miró. Sus ojos fijos en el frente, su postura rígida como si estuviera preparándose para una batalla. Cuando el juez entró, el silencio en la sala era tan pesado que podía sentirlo en mi piel. Leyó su decisión con una voz clara y sin emoción, cada palabra cayendo como un martillo. La tutela de emergencia fue otorgada a mí, Daniela Torres, con la condición de que se realizara una evaluación médica completa para confirmar la capacidad de Rosa. La juez reconoció los documentos originales como válidos y ordenó una auditoría de las finanzas de Rosa, citando irregularidades significativas en las transferencias bancarias gestionadas por Laura. No miró a mi madre mientras hablaba, pero sentí el peso de su derrota en el aire, un silencio que era más ruidoso que cualquier grito. Laura no dijo nada. No se movió, pero vi sus manos apretarse en su regazo, sus nudillos blancos, su rostro una máscara de contención. Cuando salí del tribunal, el sol estaba alto, el calor de Austin envolviéndome como un abrazo sofocante. No sentí triunfo, no realmente. Sentí alivio, pero también una tristeza profunda, porque ganar significaba reconocer cuánto había perdido Rosa, cuánto nos habían quitado a ambas. Conduje de regreso a Pflugerville, el camino familiar ahora, cada giro y señal, un recordatorio de la distancia que había recorrido, no solo en kilómetros, sino en mi propia vida. Cuando llegué a la casa de Rosa, la encontré en el porche, meciéndose lentamente en su silla, una sonrisa pequeña en su rostro mientras miraba sus rosales, que empezaban a florecer de nuevo bajo su cuidado. «Ganamos, abuela», dije, mi voz suave, casi temerosa de romper la paz de la escena. Ella no respondió de inmediato, solo extendió su mano, sus dedos frágiles encontrando los míos. «Siempre supe que lo harías», susurró, y por primera vez en días, sus ojos brillaban con algo más que tristeza. Esperanza, tal vez, o algo más profundo, algo que se parecía al amor incondicional que siempre me había dado. En los meses siguientes, trabajé con David para asegurar las finanzas de Rosa, para recuperar lo que se podía de las propiedades de alquiler, para garantizar que tuviera el cuidado que merecía. Los vecinos se convirtieron en una red de apoyo, trayendo comida, compartiendo historias, llenando la casa con risas que no había escuchado en años. Camila, mi prima de Portland, vino a visitar, trayendo fotos de su propia familia y una promesa de mantenerse en contacto.
La casa de Rosa comenzó a sentirse como un hogar otra vez, no solo para ella, sino para mí, un lugar donde podía dejar de correr, dejar de pelear, dejar de demostrar que valía la pena. Laura no volvió a contactarme, no directamente. Vi sus publicaciones en redes sociales disminuir, sus fotos cuidadosamente curadas reemplazadas por un silencio que hablaba más alto que cualquier excusa. Mis hermanos enviaron mensajes esporádicos, intentos torpes de disculparse sin admitir realmente lo que habían hecho. No respondí, no porque estuviera enojada, sino porque ya no necesitaba sus palabras. Había encontrado mi lugar, no en su narrativa, sino en la de Rosa, en la de mi abuelo, en la de una familia que no necesitaba fotos perfectas para ser real. Una tarde, meses después, mientras Rosa y yo podábamos sus rosales bajo el sol de Texas, ella tomó mi mano, sus dedos temblando pero firmes. «Eres mi sorpresa, Daniela», dijo, su voz clara a pesar de su fragilidad. «Siempre lo fuiste». Sonreí, mis ojos nublados por lágrimas que no intenté ocultar. «Y tú eres la mía, abuela», respondí, y por primera vez en mucho tiempo sentí que era suficiente.